buenas tardes, compañeros, y pues al querido público que constantemente nos comenta y nos sigue aquí en las redes sociales y en la Z101. Hoy voy a tomar un vuelo rapidito a una capital sobre la que hace mucho que no me pronuncio, a pesar de que su política me apasiona, su historia también, y constantemente pues le damos seguimiento a los sucesos que allá ocurren, aunque nos saturemos con Trump, es a la política norteamericana. Mientras nosotros estamos con esta saturación dominicana y con todo el tema de la eventual reforma y las apetencias, como dice José Luis, de continuismo, en Estados Unidos hay un proceso político que está ocurriendo ahora interesante. Ayer, casualmente, Donald Trump lanza su candidatura para las próximas elecciones en el año 2020. Y en el panorama político norteamericano, pues eso es algo que ya se viene esperando desde hace muchos meses, porque el presidente Trump, ustedes saben que ha sido una presidencia con muy controversial en muchos aspectos. Sin embargo, mantiene dentro de la base de votantes que lo llevó al poder una aparente, digo aparente porque se critica mucho el rol que juegan las herramientas convencionales de lectura de la voluntad electoral, como es el caso de las encuestas, pero aparentemente, según esas mismas herramientas, hay, por lo menos dentro del Partido Republicano, que recordemos que no representa necesariamente a la mayoría de la población norteamericana, pero por cómo está compuesto el sistema electoral norteamericano, donde no existe una democracia directa como la nuestra, sino una democracia indirecta, pues los lugares donde Trump mantiene apoyo son lugares que pueden ser muy importantes para sus próximas elecciones. ¿Y qué dice él en el discurso? ¿Cuál es un poquito de la línea política que lleva su nueva campaña? Bueno, si se hizo muy famoso por hablar de primero América o America First o el Let's Make America Great Again o hagamos a los Estados Unidos grandioso de nuevo, pues para el 2020 el eslogan será, y él mismo lo dijo que tiene que cambiarlo, mantengamos a Estados Unidos siendo grandioso. Let's keep America great. Y con esta línea argumentativa y un discurso pues bastante incendiario en contra de sus opositores, los temas clásicos se tocaron, el tema de que lo de Mueller era una cacería de brujas, el tema de que los demócratas son según sus palabras, la amenaza más grande para la democracia norteamericana, pero algo que noté interesante, a pesar de la misma retórica ácida, virulenta y poco sustancial muchas veces, es que esta se concentró casi exclusivamente en quien aparentemente el campo Trump entiende que es el candidato demócrata con mayores posibilidades de obtener la nominación. Y hablo del caso del ex vicepresidente Joe Biden, quien, como saben ustedes, es uno más dentro de una piscina, yo lo llamo así ahora, un pequeño estadio, parecido a ese meme que anda por ahí de David Ortiz con todos los supuestos implicados. Así mismo parece el Partido Demócrata ahora mismo con sus aspiraciones presidenciales, con 23 candidatos, un partido altamente fragmentado, precisamente por la cantidad de candidatos que hay, evidencia de que hay una crisis de liderazgo importante, porque mientras ocurre eso en el lado opositor en los Estados Unidos, en el partido de gobierno, en los republicanos, pareciera que hay una unidad monolítica alrededor de la figura del actual presidente. Y eso es algo que en política, máxime cuando estamos hablando de un proceso electoral que ocurrirá ya dentro de los próximos 20 meses, poco más de un año, es algo que preocupa a aquellos que se supone que deben estar ahora haciendo oposición al actual presidente. ¿Y qué pasa dentro de ese muy fragmentado panorama político norteamericano visto desde la óptica de los demócratas? Bueno, se plantea, y de hecho un tuit de el muy polémico, y no soy fan ni devoto de él, pero reconozco que tiene sus seguidores, Bernie Sanders, aparentemente alguien que estuvo muy vinculada a su ala progresista, y de hecho todavía lo está en el espectro ideológico, con un poco más de moderación en ciertos planteamientos, pero que no deja de ser del ala progresista del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, se está perfilando aparentemente dentro de las voces un poquito más moderadas y centristas, lo cual le dice a usted lo mucho que se ha movido el espectro ideológico en los Estados Unidos. Aparentemente la candidatura de esta señora está concitando ciertos apoyos dentro de algunos sectores moderados del Partido Demócrata, y eso pues ha despertado todas las alarmas de Sanders, quien a pesar de su avanzada edad tiene aspiraciones que ya ha hecho públicas también a la presidencia de los Estados Unidos. El debate es interesante porque mientras Biden presenta una candidatura primero con la experiencia dilatada que le da el ejercicio del poder junto al presidente Barack Obama, la muy larga experiencia congresional que también ha tenido en el Senado de los Estados Unidos, también, dicen muchos analistas de la realidad contemporánea, representa mucho más de lo mismo, mucho más de la clase política tradicional norteamericana, a lo que Trump
tildaba del establishment, lo que algunos tildan de la élite, en fin, es un político de carrera en una época donde tenemos un presidente en los Estados Unidos que es precisamente lo contrario, un outsider, alguien que construyó su discurso político criticando a la clase política tradicional, que es la que representa a Biden. Y por eso algunos plantean que Biden no necesariamente es la mejor opción para el Partido Demócrata. Y eso es un punto en el que yo estoy de acuerdo. Sin embargo, Biden tiene algo que le falta a los demás candidatos y que probablemente es una de las razones por la que está mostrándose puntero en la mayoría de las encuestas de opinión sobre el próximo candidato demócrata, y es que genera grandes apoyos dentro de la clase obrera norteamericana. Precisamente la clase obrera que fue crucial para que Trump se convirtiera en presidente en el año 2016. Y eso porque Biden pues tiene sus orígenes en ese sector del electorado. Es alguien que ha mostrado siempre una inclinación a tocar los temas socialmente más sensibles para la base de votantes demócratas. Y tiene también otra cosa que lo hace un poquito cercano a Trump, y es la forma en que comunica. Es un candidato que, a pesar de ser un político de carrera, como lo es, por ejemplo, porque también ser político de carrera es un tema de marketing. En el caso brasileño, un ejemplo que pongo mucho, para el que se le olvida eso, es el de Jair Bolsonaro, que se reinventa como un outsider de la política a pesar de tener 30 años de carrera congresional. Sin embargo, fuera de eso, en el caso de Biden, aparentemente hay esa ventaja, pero otra ventaja que él tiene, que no tienen los otros candidatos demócratas, la mayoría, es el tema del discurso políticamente correcto, que es algo que te gusta mucho mencionar, José Luis, y que le gusta mucho a Bill Maher y se ha puesto pues muy de moda. Biden históricamente ha sido muy proclive a decir lo que piensa, y eso ha sido positivo, pero también ha metido las patas muchísimas veces. No a nivel Hipólito, no, Biden es mucho más comedido. Hablo del discurso de lo políticamente correcto en el contexto del Partido Demócrata, un partido donde ese discurso ha tomado unas bases muy fuertes en los últimos años. En esos estándares, no los estándares dominicanos, nunca los dominicanos. Biden es, sí, nunca los dominicanos. Biden definitivamente... Dije en el buen sentido, en decir lo que piensa, aunque te cueste. Bueno, él definitivamente tiene una actitud mucho más frontal, que algunos entienden que se siente pues más espontánea, está dispuesto a ponerse los guantes cuando tiene que hacerlo, lo ha hecho en el pasado, y muchas personas entienden que por eso puede ser una opción viable. La verdad es que el panorama está bastante confuso. Otra figura que concita apoyo por su origen y por su edad y por su preferencia sexual es Pete Buttigieg, un alcalde que, señores, con 37 años, con un discurso, siendo una persona, dicho sea de paso, que esto es un tema importante en los Estados Unidos, cuya preferencia sexual no es la que la mayoría esperaba, es una persona, es un homosexual, y con un discurso pues bastante progresista, pero al mismo tiempo también bastante articulado, ha ganado mucha atención, sigue siendo muy joven, y se pregunta uno, ¿qué pasará? Esa es la pregunta del $1.000.000 cuando uno trata de hacer una lectura de la política convencional norteamericana. Estamos lejos todavía para pensar que las encuestas que se están viendo pueden tener algún valor dentro de 18 meses. Ahora, como las encuestas son una fotografía de la realidad en el momento en el que se hacen, yo creo que el momento en el que se han hecho las últimas, se pueden sacar 3 conclusiones importantes del sentimiento actual del electorado norteamericano. El primero es, y en esto Gallup lleva la cabeza porque ha sido muy reiterativa en ello, el tema de lo que se tilda, entre comillas, socialista, que es un término bastante abusado globalmente, pero en el contexto norteamericano aún más, bastante abusado porque se tilda de socialista, en este caso, a todo lo que no es del partido de gobierno desde la óptica del actual presidente. Es un término que genera mucho rechazo dentro del electorado norteamericano, hecho que significa que para candidatos como Bernie Sanders, que abiertamente y constantemente se jactan de tener un programa socialista, lo cual, si no se viera en el contexto del significado en los Estados Unidos, no fuera algo malo, porque hay algunas ideas que se pueden rescatar, pero lamentablemente ese es un término que genera mucho rechazo. Gallup plantea, de hecho, en su última encuesta, que esa es la condición que el 76% de los encuestados tomaría en cuenta para no votar por un candidato. O sea que eso es algo que complica un poco la agenda de Sanders. Uno, el tema de ese sentimiento antisocialista que hay en una parte de los Estados Unidos y que Trump pues ha sabido explotar muy bien. Dos, el electorado joven, los millennials, se están constituyendo en un bloque muy poderoso de votantes con unas aspiraciones y unas ideas sobre lo que debe ser un presidente muy diferente a anteriores generaciones. Primero porque los millennials norteamericanos son la generación más diversa racial y étnicamente que ha tenido Estados Unidos en su historia. Y esa diversidad racial y étnica probablemente también tenga consecuencias políticas. Si usted ve, por ejemplo, cómo está compuesto el Congreso de los Estados Unidos actualmente, no debe ser un secreto que en la bancada demócrata
usted vea la diversidad racial que hay de curules versus la bancada republicana. Y adivine usted dónde están la mayoría de los votos de los millennials, de los más jóvenes en los Estados Unidos. Está en el Partido Demócrata. Entonces, aunque no exista en la actualidad las condiciones para que lo inmediato, partiendo de esa lectura demográfica de la realidad norteamericana, aunque no existan las condiciones para que se dé probablemente una oleada demócrata y probablemente Trump continúe, porque hay muy buenos indicadores económicos, hay una unidad monolítica detrás de él, de su partido, pareciera que la tendencia en el largo plazo es que la base del electorado que lleve al presidente de los Estados Unidos al poder va a ser una base muy distinta a la que llevó a Trump al poder. Y eso probablemente augura que quizás, no en estas elecciones, sino en la próxima o la siguiente, y después la de arriba, quizá el panorama cambie radicalmente. Yo personalmente creo, para finalizar con esto, que las condiciones económicas, sumadas a la fragmentación del liderazgo demócrata y a la unión casi monolítica de la base de votantes republicana alrededor del actual presidente, probablemente garantice que en los Estados Unidos sea el partido del elefante, el partido republicano, el que mantenga el poder en las próximas elecciones.